Serie número 2, Velad y orad, ministrada por el hermano Miguel Ma, parte 23. Amados hermanos y amadas hermanas, podemos ver cuán actuales y preciosas son estas lecciones de Getsemaní en el asunto de velad y orad. Nosotros podemos ver que el Señor le había pedido a sus discípulos para velar y orar. Ese es el primer aspecto. Y cuando Él volvió de la oración, Él vio a los discípulos durmiendo y Él habló para sus discípulos que ellos deberían velar y orar para no entrar en tentación, queriendo decir que la fe de ellos sería probada por los hechos que irían a acontecer y que ellos deberían velar y orar para no decaer en la fe. Y habló para ellos de una manera muy clara que el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Vemos la importancia de velar y orar. No sirve de nada velar sin orar y no sirve de nada orar sin velar. Esa dupla caminan juntos. Vimos también que eso era necesario para los discípulos, para que vencieran. Mas, aún así, habiendo hablado para cuando Él fue a orar y volvió, Él los encontró nuevamente durmiendo. Sus ojos estaban pesados. Ellos también no sabían qué responder cuando el Señor habló con ellos la segunda vez. Ellos estaban durmiendo de tristeza. Y el hecho de dormir hace escapar de esas cosas. Y ocurrió una tercera vez. Y cuando el Señor volvió y los encontró y les dijo: ¿todavía dormís y descansad? Ha llegado la hora. El Hijo del Hombre está siendo entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. Y aquí el traidor se aproxima. Y aquí vemos lo siguiente, que mientras los discípulos dormían, el enemigo estaba muy despierto y activo, haciendo las cosas contra el Señor. Amados hermanos, en cuanto nosotros dormimos, el enemigo está trabajando, está atacando. Por eso el Señor nos dice que debemos velar y orar. Amados hermanos y hermanas, necesitamos hoy tocar en esa realidad. Usted sabe, en 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 30, nos muestra una experiencia de David, ahí en la Cuesta de los Olivos. Y David subió la Cuesta de los Olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. David había pasado por el monte de los Olivos y él iba llorando y el pueblo iba llorando con él. Ahora, el Hijo de David, nuestro Señor, estaba ahí orando y sus seguidores, los tres más íntimos, estaban durmiendo. Oh, amados hermanos y hermanas, nosotros necesitamos percibir que el enemigo de Dios quiere que nosotros durmamos, que nosotros no tomemos la palabra de velad y orad como una palabra de advertencia, como una palabra fuerte y necesaria. Ahora, a mí me gustaría de compartir con ustedes un poco más sobre la experiencia de esos tres discípulos,
Pedro, Jacobo y Juan. El Señor escogió esos tres para que tuvieran tres experiencias. Y esas experiencias fueron experiencias exclusivas. Son experiencias para los íntimos. La primera experiencia es que nosotros acabamos de hablar ahora. Fue de Getsemaní, que nosotros ya entramos en detalles. La primera experiencia abordada. Ahora vamos a ver otra experiencia exclusiva de los tres en el monte de la transfiguración. En Lucas capítulo 9, versículo 28 al 32. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. He aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Presta atención, allá en el monte de la transfiguración, el Señor fue a orar y en cuanto oraba, su rostro se transfiguró y sus vestidos eran resplandecientes. Y ahí apareció Moisés y Elías. Y como hablaban con él, ¿qué cosa hablaban? Hablaban de su partida, que él estaba por cumplir en Jerusalén. Ahora vamos a ver de los discípulos. Versículo 32. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Existen traducciones que dicen que ellos estaban durmiendo y despertaron a punto de ver el final. Vea, ese mismo Pedro, Jacobo y Juan, antes de la experiencia de Getsemaní, ellos estaban en el monte de la transfiguración, y en cuanto el Señor estaba orando, ellos estaban ahí tremendamente con sueño. Y como dicen otras versiones, dicen que durmieron y después despertaron. Y cuando despertaron, vieron la gloria del Señor y los dos varones que estaban con él. Nuevamente, Dios aquí, vemos el sueño. Entonces, mire solamente. Cuando hay algo importante que el Señor quiere revelar a los suyos, en el momento de intimidad, que para nosotros es siempre momento de oración, el sueño viene. El enemigo no quiere que nosotros veamos la gloria del Señor. El enemigo no quiere que nosotros veamos lo que el Señor pasó, que veamos la agonía del Señor por nosotros. Y es por eso que nosotros muchas veces vivimos de una manera tan relajada. ¿No es así? Y todavía más, hay otra porción. Es la porción de la hija de Jairo, en Marcos 5:35. Dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. ¿Ok? El Señor solamente llevó a esos tres. Y ahí ocurrió un milagro. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme.
y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, que eran justamente estos tres, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. ¿Está viendo? Aquí la experiencia fue de poder. El poder de la resurrección, el poder de la vida que el Señor tiene. Entonces, las tres experiencias de ese círculo exclusivo de Pedro, Jacobo y Juan, de ver y conocer el poder de Dios, la gloria de Dios y la agonía del Señor. En otras palabras, el poder del Señor, la gloria del Señor y el sufrimiento del Señor. Son tres visiones importantísimas. Cuando nosotros vemos lo que el Señor quiere y siente, ciertamente vigilaremos con Él. Y nosotros velaremos y oraremos. Alabado sea el Señor.